están? Bienvenidos a De Chef a Chef, yo soy Mari Muñoz y estoy muy contenta el día de hoy porque es de esos días que uno se siente realmente con la amiga, con la cuata, con la investigadora, con la historiadora, con la gran amiga que es Adriana Pérez de Legazpi. Adriana, ¿cómo estás, corazón? Mari, exactamente igual, de veras para mí contigo siempre es un deleite. No, hombre, qué maravilla. Adriana Pérez de Legazpi. Cuéntame un poco, ¿quién es Adriana Pérez de Legazpi? Ahí está tu cámara, por favor. Gracias. Cuéntales quién eres y cómo empezó este gusanito, por así decirlo, dentro de ti, por lo que es ahora en ti la gastronomía mexicana. Fíjate, Manny, que es verdaderamente... Yo estudié comunicaciones de carrera. Ok, estudiaste Yo comunicaciones. estudié comunicaciones en Monterrey, porque soy regiomontana, por si no se nota. Regia. Mega regia, el cadillo pegado. Y después hice un posgrado en análisis político y agenda pública, y después hice un máster en estudios mesoamericanos, pero yo provengo de una familia donde la mexicanidad siempre fue muy alta, Manny. Qué lindo. ¿Cómo era conozco eso? El papá que te viaja por el país entero. Yo confieso que de chica lo detestaba. Claro, por supuesto, como todos los ¿Por qué chiquitos. vamos a ir a comer al mercado? Quiero ir a comer a lo que me parecía lo más elegante en esa época. Recuerdo en San Juan del Río, mi papá decía, bueno, vamos a comer al mercado y luego te llevo a comer donde tú quieras. Y me dice, no entiendes que los lugares vacíos no son buenos. Los lugares llenos es donde la gente viene a comer por algo. Y bueno, me costó mucho trabajo entender eso todavía en la adolescencia. Ya trabajando de manera corporativa. ¿Dónde Manny, trabajabas? Trabajaba en Grupo qué hacías? Pulsar y Ok. era directora de Relaciones Institucionales. Órale, muy bien, ya ven, estamos No me ayuda la cara, ¿verdad? Y apenas estamos empezando, estamos calentando motores. Sí, la verdad es que tuve muchísimos privilegios desde muy joven, Manny. Tuve maravillosos tutores, mentores detrás de mí y me doy el lujo, sin ninguna arrogancia, de decir que fui una muy joven ejecutiva con enorme éxito corporativo, porque me decía un jefe en esa época, cuídese de que está guapa, bonita, bilingüe y es muy acelerada y lo está haciendo muy bien. A los 50 tiene que ser verdaderamente talentosa. Wow. Y entonces, bueno, todos esos consejos de gente que no tenía hijas mujeres y que estuvieron detrás de mí me formaron maravillosamente, man. Qué lindo. Me hicieron el director de finanzas de Seguros Monterrey, que fue un ejemplo para mí. No tenía hijas tampoco. Entonces, detrás de mí, con las auditorías y con todo lo demás, dijo, tiene que ser una perra para la lana. Y me hizo una perra para la lana. ¡Qué maravilla! Y bueno, poco a poco fui gerente, después fui subdirector y se morían de risa mis amigos. Me decían, ¿y tú qué subdiriges? Y dije, no me gusta que me digan eso, voy a ser director. Y entonces Ándele. me hicieron director de mercadotecnia. Mira, Y nada más. claro, la vida amorosa estaba un poquito relegada, Mari, porque Claro, pasa, ¿no? trabajaba, La profesionalidad de repente no se nos da junto no con los te amoríos. da el tiempo. te Vivía en da. un avión con 2 maletas y decía, ¿qué traigo en esta? Impresionante. Pero siempre tuve bajo mi responsabilidad la cuestión de eventos, de convenciones, de los comedores, de las cortesías de los directores, desde mandarles a hacer tarjetas de agradecimiento hasta sus obsequios. Ok. Entonces siempre regalé Talavera. Siempre ibas por lo Siempre, mexicano. siempre. Había algo No en se ti usaba, no existía esta pasión por México que hoy hay. que hoy está de moda porque Exacto. lo hemos hecho. Nos llegó la moda, Nos Mari. llegó la moda. Qué lástima que nos llegó así, pero qué bueno que ya nos llegó. Absolutamente. Y quiero decirte que aún así, desde entonces, hemos tenido tradicionalmente en México unas manos mágicas que hacen esto y esto que No, tú bueno, traes. qué maravilla, ¿no? Esto lo hizo Albertina, si alguien me lo pregunta, y desde Ahuirán, en Michoacán, las manos michoacanas, las manos oaxaqueñas, las manos poblanas, Manny, hacen maravillas en el Es país. que hablar con Adriana, para la gente que a lo mejor no la ha visto, participa dentro de Cocinemos Juntos, el programa que tenemos en Cadena 3. Y yo, por ejemplo, la gozo, porque desde que llega es la dicharachera número 1, me está gritoneando desde allá. O sea, no le interesa la cámara, se pasa y me dice y me grita. Y así es ella, pero hablar con ella, esto le está notando, de estas manos, como ella lo expresa, manos mexicanas que hacen estos maravillosos bordados. Muy bien. Y entonces siempre llevábamos desde unas como iglesitas de barro de Metepec, de centros de mesas, la gente Moría. enloquecía. Te estoy hablando de Bélgica. Y mi marido se reía, Manny, cuando yo fui mamá, porque al quedarme en casa, yo decía, estoy en pants grises, toda guacareada por un bebé. Y yo estaba con la reina de Bélgica, ¿no? En un avión privado, en un mundo de nada que ver. Pero
ese episodio, ser mamá y cambiar de vida y todo lo demás, lo agradecí, desde luego ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Claro, claro, por supuesto. Pero me permitió rescatar aquello que yo llevaba en el como gusanito que estaba dentro de ti, por así decirlo. y empezarlo a hacer lo que había sido mi afición, mi pasión personal. Mis últimos eventos de Pulsar fue cuando vino Girolamo Prigione, que era el embajador en ese entonces. Se reanudaron las relaciones políticas entre el Vaticano y México. Y venía el representante del Papa como embajador y me dice mi jefe, ¿qué le damos que nunca haya comido? Le digo, pues comida prehispánica, es clarísimo que él nunca ha comido eso. ¿Pero qué le vas a dar? No sé, le dije. Pero vamos a ver. Y tengo por ahí otra confesión que hacer. La familia política fue un gran asset para mí. La familia política. La tía de Raúl, la tía Berta, la tía Tata, era una tía que tenía las mejores mesas de México. No te puedes imaginar. O sea, por supuesto, Lázaro Cárdenas y Diego Rivera y Montenegro y toda esa izquierda culta del país de los 50, 40, 50, con unas mesas espectaculares y Tata guisando que no podía ser. Entonces le dije, Tata, necesito que me adiestres a los chefs de Pulsar en un menú prehispánico. No me digas. Tráemelos. Y me trajo a esos jóvenes y prepararon una sopa de cactus primero. Sopa de cactus. Deliciosa. Había cabuches, ¿te acuerdas de los? Oye, los cabuches, ¿qué pasó? Usted no sabe lo que es los cabuches a lo mejor, pero los cabuches es esa. ¿Qué es? En Matehuala, es la flor de la biznaga. Qué bruto, ¿dónde están? Ya no toquen las biznagas, pero las flores se pueden cosechar. Saben un poquito como a palmito. Los cabuches. Es una delicia, se hacen en salmuera y los cabuches son. Ya no hay ni de lata, corazón, ni de lata. Yo no sé. En Matehuala sí los venden en frascos. No. Que al rebanarlo se ve como estrella, nopalitos, por supuesto, sin gota de baba, con hierbitas mexicanas en un caldito, y era eso espectacular. Luego hicimos un pato que eso se lo dieron a Prigione. A Prigione. Wow. Con una mesa muy mexicana, con una vajilla muy mexicana, con vidrio soplado. Me acuerdo que la mesa era preciosa, con flores mexicanas, dalias preciosas. Y resumo el menú porque, bueno, era un pato en basura con un pepián en rojo precioso, el pato totalmente desgrasado. En basura porque va con nopales. Que nos cuente qué es, exactamente. Que nos cuente va con nopales y todo lo de la época de la zona lacustre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay alrededor? Pues tiene nopales, pero también tiene una especie como de verdolaguitas o romeritos o algo así, que son los quelites de esa época, en una salsa de pepián, en chile colorado. ¿Ya ven por qué la quería traer? ¿Ya ven por qué la quería traer? Qué rico, ¿no? No, qué bárbaro, no, al qué pato delicia. le tenemos que florear la cola. Claro, porque si no sabía. No es de un pato de granja, es un pato que sabe a lodo. Exactamente. Entonces le metemos un bitoque de algodón, se lo encendemos, absorbe eso, lo dejamos desgrasar en una cubierta en el horno para que suelte la grasa y ya ese pato, digamos a mitad de cocimiento, se salsea con aquello y se le dan los últimos golpes de horno. Que normalmente tendría que ser un horno de barro, pero lo hicimos. Bueno, el hombre enloquecido. Pero cuando llegamos, nunca se me va a olvidar, a las guayabas. Había de fruta, no había postres, sino frutos. Capulines y guayabas y mameyes y zapotes y chicos zapotes y todo. Todas esas frutas son mexicanas, para la gente. Absolutamente endémicas. Exactamente, para la gente que no sabe. Es fruta nuestra. Exacto. Y llegamos a las guayabas y el hombre gritaba. ¿Y el perfumato? ¿Y qué es eso? Claro, nosotros comemos guayabas. Porque las tenemos aquí a la mano. Porque es cualquier cosa. Claro, por supuesto. Estos perfumes no existen en las frutas del resto del mundo. Y yo decía, bueno, yo pensaba que el hombre iba a estar contento, jamás imaginé que gritara. No. Y ahí me acuerdo perfecto, yo estaba por supuesto tras bambalinas, yo dije, ¿No estabas en la cena? No, claro que no. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué no? Claro que no. Y empecé a hacer etnografía acompañando a las viejitas. Todas mis amigas eran las viejitas, con burrito, a veces al cerro. Y una de ellas igual me dice un día, yo de 40 años, con la milésima parte del rendimiento de ellas, que tenían 96. Claro, por supuesto. Entonces subían el cerro, pero sin jadear. Y yo echando el voz. Claro. Agotada. Sí, por supuesto. Me espera tantito, doña. Y total que me dice, usted necesita un té de corral.
y ahí sí me volvió a dejar en ascuas. ¿Un té de qué? Té corral. Ok. Los tecorrales son estas bardas, que son una piedra sobre otra, como a la altura media, un poquito más arriba de la cintura, que hace las divisiones de las huertas De y las las huertas, tierras ajá, sí. en los cerros. Seguramente las conocerán. Casi todo el altiplano por lo menos las tiene. Ok. El tecorral tiene una función que es maravillosa, porque todas estas cosas son saberes precolombinos, Manny. Saberes precolombinos, válgame Dios santo. Uno no eso. cree que existen sino para dividir, y no. Y no, ¿para qué sirve Son también? agrobiotecnologías. Como es la chinampa, igual son los tecorrales. Ok. Retienen la tierra para que cuando tú estás, por ejemplo, arando y te cae un aguacero, no se te deslave la tierra, pero al mismo tiempo permite la filtración. Y entonces, en esas filtraciones se detienen semillas de una cantidad de hierbas, flores, etcétera. De todo. Que en lluvias surgen en esos tecorrales. Y en ese tecorral hay una especie maravillosa que se llama Justicia especiera. Ese es su nombre formal, digamos, su nombre científico. Pero la gente lo conoce como muicle. Muicle. Muicle, M-U-I-C-L-E. Y te hace una bebida, un té, color magenta. Y ese té, por supuesto, tenemos que entender que para nuestras tradiciones herbolarias, la naturaleza siempre te dice para qué sirve. No necesitas preguntar, te lo grita con el color, con el olor o con la forma. Entonces, si esto es color sangre, ¿para qué sirve? Para la sangre. Entonces ella interpretaba que mi cansancio venía de la anemia. Claro. Y entonces decía, necesitas té de tecorral, que es el muicle. Son estas hojitas maravillosas que florean en color naranja, que no se tiene ni siquiera que hervir. Se puede hacer infusionado, pero la puedes tallar o dejar remojar en el agua y al otro día es color magenta, la pones contra el sol y brilla espectacular. La tomas como agua de uso y sirve para todo lo que tiene que ver con la sangre, desde para usar fomentos cuando tienes acné, por ejemplo, los cólicos y, por supuesto, la anemia. Pero lo que primero me apantalló es ¿por qué nadie lo conoce? ¿Por qué ¿Y por qué no lo Entonces conocemos? empecé a hacer lo que es mi pasión, man. A ver, vamos a rastrear el ingrediente. Rastrear un ingrediente, eso es una palabra mágica, porque a mí nunca se me había ocurrido, porque, o sea, ¿de dónde viene lo que comemos? ¡Claro! No lo sabemos, y eso es lo que está llevando a todos, a este país realmente, a que no consumamos frutas y verduras nacionales, bueno, carnes también, todo. La comida entera nos ha cambiado la cultura Nos ha culinaria. cambiado. Por ejemplo, yo el O sea, otro día fui al somos súper. una generación que no come nada de lo que comieron nuestros antepasados. Oye, no hay manzanas, hay manzanas nada más de Washington, que no tengo nada contra las manzanas de Washington, pero oiga, decía, oiga, ¿y manzanas nacionales? No, aquí no hay. O sea, para pasarte con un orgullo, dices, no se Nuestro vale. tópico favorito muchas veces en la tele, pero es una realidad. Estamos desconectados de la naturaleza. Y al desconectarnos, lo que nos dan los supermercados es lo que ellos quieren, ¿eh? Exactamente. Venga de donde venga. Y los niños, Manny, te prometo, piensan cuando ven los árboles de aguacate, ¡Ah! ¡Aguacates! Así Que son. son como latas del súper. Así es. Bueno, el otro día me contaba un amigo, ¿de dónde viene la leche? Le preguntaba a una niñita, pues del refrigerador. Claro. O sea, ya ni siquiera de la vaca, pues del refrigerador. Que obviamente tenía razón la Tú niña. imagínate que yo voy cada semana, el fin de semana a Malinalco, y a veces durante todo el verano vivo ahí, o en el invierno, y me toca un amigo pastor que tiene 600 ovejas y cada una tiene nombre, man. Y las reconoce. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Y nosotros no sabemos de dónde viene lo que nos comemos. Claro, claro. Entonces, no podemos. Ese señor, nada más para platicar la historia rápido, cuando yo me detengo, me quedo sin pila para la fotografía, digo, ya no le puedo tomar la foto. Y me ha dado el gran consejo de la vida, Manny, porque así es la naturaleza. Ya será mañana. Qué maravilla. Gran consejo, es maravilloso. No, maravilloso. Y bueno, con eso empecé a mezclarme así, con la gente que labraba, con la gente que iba por la leña, con la gente. Y empecé a arrastrar el ingrediente y a saber de dónde venía y para qué servía. Hoy, Justicia especiera, que es el muicle, es una gran sal que procesan químicamente para el tratamiento de las adicciones a la cocaína, por ejemplo. Es tan poderoso su... No me Sí, digas, claro. qué maravilla. Y poco sabemos nosotros de ella. Estaba casi en 200 años en desuso y hoy me la encuentro en los restaurantes de la Ciudad de México y yo creo que nadie sabe ni dónde viene, ni cómo crece, ni por qué crece, ni cómo se cultiva, ni cuál es la mejor, ni quién es lo que lo cultiva.
Y entonces empecé a hacer eso, es que se llama etnografía, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el alimento, qué pasa con el ingrediente, quién es quien se encarga de él, quién lo procesa, en qué temporada, cómo se llama el maíz que llora, por qué llora, cuánto se cortan, de qué milpa, cómo es esa milpa, qué crece alrededor, cuándo se siembra. Y entonces me empecé a maravillar de cosas que, ¿por qué no sabemos esto? ¿Por qué no sabemos En nada? un metro cuadrado de milpa, que son 2 veces esta mesa, man, puede comer una familia de 5 personas un año entero. No. Y es la única agrobiotecnología que además permite que se cultive durante todo el tiempo. Tú siembras primero el maíz, después siembras el frijol, que tiene otro ritmo. El frijol le da la calidad a la tierra, el nitrógeno que requiere a cambio de que el maíz se lo quita. Y luego vienes con la calabaza. Y la calabaza empieza a crecer y como todos los cultivos mesoamericanos, usas la guía. La guía se flor, usa. Ajá. Pero usas las hojas cuando son tiernitas como quilites, y si Como no que- para envolverlas. Y además usas el fruto en distintos episodios. Lo usas tiernito cuando usamos calabacitas, pero lo usas cuando se quedó en la milpa de este tamaño. Y lo guardas un año si te da la gana. Y luego las semillitas también las usas. Y el maíz, después de que se acabó todo el cultivo, lo dejas ahí y usas el rastrojo y se lo comen los animales. Pero además usaste la hoja y le hiciste tamales. Y esta es la filosofía del pensamiento mesoamericano, integrador maravilloso, del que estamos totalmente desvinculados. Estamos apartados. Algo nos apartó. Y me hice mesoamericana. Y te hiciste Mesoamérica. Me empecé a estudiar porque dije, yo ¿Qué no puedo- estudiabas? ¿Qué estudiaste? Estudié, ¿Leías? bueno, leía como una desquiciada, por supuesto. Exacto. Empecé a tratar de leer los códices, estudié y leí muchísimo la historia verdadera de la conquista de Nueva España, estudié la visión de los vencidos del maestro León Portilla, que después fue mi maestro, al que adoro, que le ruego a Dios que nos lo dure muchos años, porque ya está bien chiquitito. Es un hablante náhuatl precioso. Y además estudié y leí, por ejemplo, la historia verdadera de las cosas de la Nueva España, pero ya te la dije esa, y leí el códice florentino que se llama Las cosas de la Nueva España. Y entonces dije, yo tengo que tener un papelito porque la gente no me cree todo lo Claro, que sé. porque todo lo que sabes. Y Porque entonces somos Me incrédulos. metí a la Escuela Nacional de Antropología a darle forma en esta parte de la cultura y la cocina. ¿Y cómo te fue en esa escuela? ¿Te fue bien? Pues mira, me fue bien porque la ciencia, aún en las ciencias sociales, tiene un procedimiento y un método y siempre hacerse en nuevos métodos es maravilloso. Es maravilloso. Te encuentras mucha gente maravillosa pero espontánea, creyendo hacer cosas que siempre valen todos los esfuerzos, pero también adquieres distancias. Y entonces empiezas a distinguir quién sí, quién no. Ya para entonces, Manny, tengo que confesar que yo ya tenía 20 años en esto. Y de repente, cuando yo intentaba hacer un trabajo sobre metates y molcajetes, la gente despreciaba hasta el tema. Ay, ¿cómo crees? O sea, vamos a hacer algo importante, trascendente. Y yo me daba cuenta, Manny, que esto era trascendentalísimo. Claro, por supuesto. O sea, ¿por qué nadie se ha puesto a pensar la señora que se detuvo un día en un lugar que se llamaba Mesoamérica, que es este México nuestro, y que se dio cuenta que la semillita que tiró el año pasado, que pasó por ahí, se había dado una planta y que podía cultivarla, y que nos hizo detenernos ahí, nos hizo estables, y eso le dio principio a la agricultura, y después hubo que desarrollar la cerámica, y también fue una mujer, y el papel valiosísimo de la mujer. De la mujer. El desarrollo y la civilización sería inexistente sin estas mujeres que tenían una conexión con la naturaleza absoluta. Absoluta, claro, por supuesto. O sea, Y entonces mis estudios tenían que ver con esto, con la señora que me llevaba al cerro, con la señora que me enseñó del muicle, con la señora que me enseñó a hacer nixtamal, la de los tamales. ¿sabes hacer nixtamal? Pero por supuesto, y el maíz duerme, man. me encanta. ¿El maíz duerme? Claro, el maíz no se hace a cualquier hora. ¿Cómo que el maíz Claro, el duerme? maíz se hace antes de que oscurezca, porque el maíz duerme. El maíz no es un algo, es un alguien. Somos nosotros. El maíz es nuestro, nosotros somos el hombre del maíz, porque es de lo que nos alimentamos. Entonces, estos saberes tradicionales, Manny, ellos me conquistaron a mí, ¿eh? Sí, claro, por Yo lo único supuesto. que hice fue documentarlo, fotografiarlo y acelerarme en esto. Y algún día una amiga como tú, que es maravillosa, me dijo, deja de hablar de eso y hazlo. Lo que haces conmigo, que me invitas a Malinalco, que me invitas al mercado, a ver lo que comemos, a decirme que solamente tiene que ser a la distancia de la vista lo que comemos.
y a cocinarlo, y que me enseñas a cocinarlo con metate y molcajete igualito. Y así nació el Gastrotour Prehispánico de Malina. Que yo no he ido y me muero de Qué ganas horror, de ¿verdad, ir. Mari? Y tenemos ya bastantes años de conocernos. ¿Cómo 5? Como 5, y no hemos ido, o sea, sí es una Hay que locura. ser. Pero la verdad vale la pena. Me faltan 4 minutos nada más, o sea, no puede ser, ya llegamos, o sea, nos faltan 4 minutos. Nos faltan como 4 horas para poder platicar No, lo que no, bueno. quisiéramos. Sí, es que este programa de media hora ya lo vamos a hacer después de 1 hora, ¿verdad, señor productor? Precisamente porque siempre nos quedamos picados en qué está pasando. Gente como tú necesitamos en este país, porque con esto que acaba de decir el señor presidente de las rutas gastronómicas, gente como tú necesitan estar ahí. Gente como tú que Pero hemos saben. estado mucho antes de los que están. Claro, claro, verdad. exactamente. Y es lo que necesitamos, que estén ustedes y que se volteen y que vean que hay gente con estos conocimientos, que lo poquito que nos acaba de dar es realmente un deleite para saber que tenemos la mejor de las gastronomías, con una historia. ¿Hace cuántos años? Ahora que nos contaste en el programa de las cuevas de Mitla. De Mitla. ¿Hace cuántos años que están ahí? ¿Más de 10,000 años? 10,000 años, la evidencia arqueológica más importante de semillas domesticadas para la alimentación. Nosotros tenemos 10,000 años de historia. Pregúntenle a un francés. Vea nada más, usted lo sabía, señora. Yo no lo sabía hasta que vino Adriana, me lo contó. Yo dije, wow, tengo que ir a las cuevas de Mitla porque nos hace falta tanto por conocer, nos falta conocer la gastronomía mexicana, de verdad. Pues eso hacemos en el tour, man. Eso invitamos a la gente. Invítanos, por favor. Ahí reproducir. está tu cámara, por favor, porque te tengo que hacer 2 preguntas. Dime. Cuéntame del tour. Y tú, Adriana Pérez de Legazpi, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones que vienen de chefs o de cocineros de estas escuelas de gastronomía? ¿Qué les dirías? Tienes que contar Yo esas 2 puedo preguntas. decirles Ahí. que no pueden hablar de una milpa sin haber pisado un surco. Es absolutamente necesario sentir cuando llueve ahí, en una milpa. Saber qué pasa, tener el miedo de que una granizada se lleve tu milpa. Hay 2 mazorcas por milpa. Eso lo aprendí de ti. 2, y otra que les dije, nadie me creía, le dije, se los juro, son 2 mazorcas por... Y nada más arrancas una cuando es elote, dejas la otra. ¿Ven todo lo que tenemos que aprender de esta vida? ¿Ven todo lo que tenemos que aprender de Adriana? Pero lo que pasa es que esto lo saben miles y millones de campesinos. O sea, Pero lo que claro. pasa es que nadie se ha acercado a ellos, man. Exactamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Respetemos y cuidemos nuestros centros de origen de los cultivos. Aquí se originaron el frijol, el maíz, el chile, la calabaza. Y no queremos semillas transgénicas porque van a contaminar esos cultivos, van a deteriorar la tierra. No queremos no queremos pesticidas, sino biopesticidas, lo que han usado nuestras generaciones por 10,000 años, mami. Y queremos comer eso, queremos comer comida de tiempo, de estación, de la bioregión. No podemos... Ayer me enojé con un capitán porque me trajo unos maravillosos huevos en machaca o machaca con huevo de mi tierra en un restaurante con salsa de chile pasilla. Y le digo, oiga, joven, ¿usted se ha comido un chile relleno de cochinita pibil? Pues no. La comida en México es comida regional. Son muchas cocinas. Muchas. Respeten las cocinas regionales. Qué importante, la verdad que O sea, no importante. puede No ni el puedes. presidente, ni el gobierno, ni nadie invitar al mundo a comer en México y que vayan a pedir a Los Cabos chiles en nogada, porque no va a haber. No va a haber. O que vayan a comer mole poblano en Yucatán. No va a haber. Claro, es regiones, son las Son regiones. Pasen por todo el país, con muchísimo gusto los atendemos, pero coman la comida de estación y de la región. ¿Y de nuestro tour de Malina? El tour es una experiencia maravillosa, Manny, donde yo gozo con plenitud ver cómo la gente se acerca a nuestros ingredientes tradicionales, los replica, los compra y me dicen, ¿y dónde los voy a cargar? Aquí les digo. ¿No traes rebozo? No. Ah, chin. Bueno, después de un sustito, sí les doy dónde cargarlos, pero no los dejo usar plástico. Entonces usamos casi siempre canasta, respetamos la naturaleza, les enseño a respetar la naturaleza, conocemos rápidamente lo que hay en los murales pintados, que es un documento etnobotánico, reproducimos los saberes activamente, ellos metatean y hacen todo, luego se lo comen, y por ahí tengo a alguien que me los echa a perder y les da de probar un mezcal, que no debería, porque no es prehispánico, pero como el agave lo es, Manny. Exactamente, es totalmente nuestro. Adriana, es un deleite, es un placer tenerte de amiga, Gracias. de compañera de trabajo, porque aquí no es uno más que el otro, eso es una Gracias. compañera para mí. Mil gracias que viniste, de verdad te lo agradezco mucho, y la gente seguramente se quedó
con más de ti, porque la verdad platicar contigo, la verdad es un placer. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Mani, a ti de mi corazón. Gracias. Sangre en mi sangre, dicen Sangre por en mi ahí. sangre, dicen por ahí, la que quiere venir al programa, que no la puedo invitar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.